Gracias. Bien. Bueno, bienvenidos una vez más. La idea de hoy es armar la vista de inscripción, ¿sí? La vista sugerida, quizás no la ideal, es la siguiente. En el formulario de inscripción, la idea es poner un componente de tipo combo box en el que aparezcan los alumnos. Lo ideal sería que aparezcan ordenados, con apellido, ¿sí? En donde el usuario, al elegir un alumno, ¿sí? Al producirse ese evento de elegir un elemento de este combo, ¿sí? Y habiendo seleccionado una de las dos opciones, materias no inscriptas o materias inscriptas, aparezcan en esta grilla, es decir, si tiene seleccionado el radio button materias no inscriptas, aparezcan en esta lista las materias en las que el alumno no está inscrito, ¿sí? Y la idea es que, elegido el alumno, elegido, por ejemplo, materias no inscriptas, las materias que aparezcan son las materias en donde el alumno no está cursando, y se active el botón inscribir, ¿sí? Para que el usuario, previamente, habiendo elegido de la grilla una materia, y haciendo clic en el botón inscribir, se registra una inscripción, ¿sí? Se registre automáticamente una inscripción. Caso contrario, elegido el alumno, elegido el radio button materias no inscriptas, se tiene que desactivar el botón inscribir, porque las materias y las que van a aparecer acá van a ser las materias en donde el alumno está inscrito ya. Entonces, se tiene que activar el botón anular inscripción para que el usuario, habiendo seleccionado previamente de estas materias en las que el alumno está inscrito, poderlas anular, ¿sí? Es decir, que podemos usar esta misma vista tanto para dar de alta una inscripción de un alumno en una determinada materia, como desinscribirlo, ¿no? Borrar o anular una inscripción, ¿sí? Bien. En el documento PDF que ustedes recibieron, ¿sí? Que les dije que se está actualizando, tienen una pista de qué voy a necesitar, o mejor dicho, con qué clases data va a interactuar cada una de las vistas. Por ejemplo, la vista del formulario de inscripción, ¿sí? Para poder llenar este combo con los datos de los alumnos, para llenar este combo, apretar el botón para dibujar, para llenar este combo que muestra los datos de los alumnos, ¿sí? Se va a valer de la clase alumno data, puntualmente del método listar alumnos, ¿sí? Seguramente, cuando ustedes crearon la clase alumno data, crearon el método que te lista todos los alumnos. El nombre del método no importa, lo que importa es que tengan un método que devuelva a los alumnos que están activos en este momento en la institución, ¿no? Entonces, esta vista de inscripción se debería valer de alumno data para que llene, ¿sí? Para que la vista, llamando a este método listar alumnos, esa lista de alumnos, ¿sí? Se recree en este combo box, ¿sí? Estoy resaltando aquí. Bien. Y que si el usuario selecciona el radio button materias no inscritas, ¿sí? Bueno, acá en este caso se va a valer de inscripción data. Puntualmente, por ejemplo, del método obtener materias no cursadas, que recibiendo el ID del alumno, ¿de qué alumno? El que está seleccionado en el combo box, me devuelve una lista de materias que se van a recrear acá, en esta grilla, ¿sí? Y son las materias activas en las que el alumno no está inscrito, ¿sí? Entonces ustedes en inscripción data deberían tener un método que, por ejemplo, dado un alumno o el ID de un alumno, me devuelva las materias activas que tengo en la institución en las que el alumno no está inscrito, ¿sí? Bien. Como en esta grilla, teniendo el radio button, como expliqué recién, materias no inscritas, van a aparecer las materias en las que no está cursando este alumno, está activo el botón inscribir. Entonces, como dije hoy, si el usuario selecciona una materia y tiene seleccionado un alumno,
al hacer inscribir, va a usar de inscripción data el método guardar inscripción, ¿no? Es decir, que con este dato, el alumno seleccionado, la materia seleccionada, al hacer un clic en inscribir, el guardar inscripción, ¿sí?, va a recibir una inscripción. Si yo en la vista voy a armar una inscripción con esos datos y se lo paso al método, de alguna manera, guardar inscripción. Eso es lo que vamos a hacer por código nosotros ahora. Si tengo elegido el alumno, ¿sí?, pero el radio button seleccionado es materias no inscritas, voy a tener que usar de inscripción data algún método que me devuelva las materias en las que el alumno está inscrito, ¿sí? También recibiendo el alumno o el ID del alumno, devuelva las materias en las que no, está inscrito, ¿no? Entonces el usuario, seleccionando la materia y haciendo clic en el botón anular inscripción, puede dar de baja esa materia, esa inscripción. Por lo tanto, el evento anular inscripción va a hacer uso de inscripción data del método borrar inscripción de materia, ¿no? Dado el alumno y dada la materia, o el ID del alumno y de la materia, la borre, la dé de baja de la tabla de inscripción, ¿sí? Recuerden que en inscripción nosotros no pusimos, en la tabla de inscripción no pusimos un campo estado. Entonces el borrado ahí era un borrado físico, ¿no? Desaparece directamente de la tabla de inscripción, ¿sí? Entonces, para construirlo, directamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo ya tengo acá armada la lista, pero voy a armarme otra. Como la intención es acceder a esa vista desde el menú, ¿sí?, usaron las vistas sugeridas, nosotros tenemos un menú, ¿sí?, y desde acá queremos acceder a el inscripciones, ¿no? A la vista de inscripción. Acá no me funciona porque yo no tengo los campos, ¿no? No tengo la tabla tal cual la usé. Exporté la base, la aplicación, pero no en la base. Ya en un ratito lo vamos a hacer a mano. Bien, entonces, la idea es que esta vista, este formulario de inscripción, ¿sí?, se recree dentro del menú, ¿ok? Como una ventana interna. Entonces, para construir esa vista la vamos a hacer creando una ventana interna, ¿no? Entonces, en el paquete de vistas, empezaríamos con un new, y lo que tendríamos que elegir es un J-Internal Frame Form, ¿sí? Un formulario de ventana interna, ¿no? Si no tengo la opción acá, cuando voy a new, recuerdan que pueden ir a otros, ¿sí? Eligen Swing. Recuerdan que el paquete Swing es el que agrupa todos los componentes y contenedores del Java. ¿No? Acá tienen J internal frame. Siguiente, le dan un nombre a la vista. En este caso le voy a poner inscripción view, porque yo ya tengo una que se llama formulario inscripción. Le voy a poner inscripción view. Finalizar, ¿sí? Y ahí ya tenemos creado el contenedor, ¿sí? Tenés creado el contenedor. Ahí te lo paso. Ahora bien, en esta vista, ¿sí?, si ustedes chequearon los videos y leyeron ese PDF, sugiere que pongamos, por ejemplo, una etiqueta, label, ¿sí?, con el texto. Yo puedo hacer dos clics separados de acá de escribir, formulario de inscripción. Inscripción. Recuerden ustedes que seleccionando, una vez que hacen el componente y lo seleccionan, lo pueden mover, haciendo clic sobre él, lo pueden mover, pero a su vez, por ejemplo, haciendo clic en la paleta de propiedades, pueden cambiarle las propiedades a ese componente. Entre ellas, el tipo de letra, la tipografía, ¿sí?, el estilo, ¿sí?, la tipografía, el estilo, el tamaño, incluso el color. Foreground, ¿sí? Esto seguramente ustedes ya lo han hecho. Lo voy a poner cualquier color acá, para que vean. Tampoco me voy a ir mucho a los detalles para que nos alcance el tiempo. En esta vista también hay una etiqueta, ¿sí?, que dice
seleccione un alumno, seleccione un alumno, sí, ahí que levantaron la mano. Profe, siempre lo primero que va es el texto, ¿no? O solamente va en el menú principal, digamos. ¿Cómo? Perdón. Siempre lo primero que va es el desktop pane, ¿no? O eso solamente va en el menú principal. No, en el menú principal. El JDesktop Pane va en el menú principal. ¿Por qué? ¿Qué es el JDesktop? Es un contenedor dentro del cual se pueden mostrar ventanas. ¿Sí? ¿Qué tipo de ventanas? Estas, las que son de tipo JInternalFrame. Perfecto, ¿Sí? profe. Si yo en este formulario, en esta vista, quiero mostrar otra ventana dentro de esta, podría usar un desktop panel. Si no trabajo, este componente tiene un panel que no es JDesktop panel, es un JPanel. Es un panel de este tipo. Ya tiene la ventana un panel de este tipo. Si ve ahí el puntero, a la derecha, la ventana ya tiene un panel. Todo lo que voy poniendo se va poniendo en ese panel que tiene la ventana. El otro componente, no sé si respondí ahí la pregunta. Sí, sí, profe. Perfecto. Entendí. Bien. El otro componente es una lista desplegable, ¿sí? Que es este componente, un combo box, ¿sí? Un combo box. Puedo tirar, y ya después los vamos a personalizar. Por ahora los voy poniendo los componentes, fíjense. Si ustedes se fijan en la vista, hay acá otra etiqueta, otro texto, que dice listado de materias. Y tienen, yo puedo poner un radio group, ¿sí? Y dentro de ese radio group, puedo meter los radio button o, fíjense que acá tengo el inspector, ¿ven? Que me lo largó en cualquier lado. No me lo dejan mover. Bueno, lo vamos a eliminar, porque tiene que estar en un panel separado. Yo lo voy a borrar, no me complico la vida, y pongo los radio button por separado. Pongo un radio button aquí, un radio button aquí, y yo por código me voy a encargar de que si el usuario hace clic en uno, se desactive el otro, ¿sí? Lo voy a chequear por código. Bueno, acá le voy a editar el texto. Este es materias no inscritas. Inscritas. Y este otro, le voy a editar el texto. Voy a hacer clic, materias inscritas. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ustedes lo acomodan y que quede bien bonito. El otro componente es una tabla. ¿Sí? Entonces, elijo JTable, acá, control swing. Un control swing tiene labels, tienen etiquetas, tienen los text fields, tienen este, los combo box y tiene las tablas, ¿no? Arrastro la tabla, esto lo puedo achicar si quiero, ganando la tabla. Pero me hizo con 4 columnas y yo quiero 3. Pero me hizo con 4 y necesito 6. No importa, porque eso lo vamos a modificar por código. ¿Sí? Por código lo vamos a editar. Pero yo sé que puedo hacer clic derecho, ir a tabla contents, table contents, y acá en columnas las puedo editar. Sí, también la podés editar. Yo les voy a mostrar lo más difícil, hacerla por código. ¿Sí? A pulmón vamos a hacer todo. Y debajo tienen 3 botones. Si las modifican usando esta herramienta, clic secundario en la tabla, table contents, y van a columnas, acá les ponen los títulos, el tipo de datos que va a guardar cada columna, está perfecto también, ¿eh? Eso también está bien. ¿Sí? Yo se los voy a mostrar por código, porque en algún momento van a necesitar personalizar algo, entonces, bueno, entender cómo trabaja les va a servir mucho. Y tienen 3 botones, ¿sí? Tienen 3 botones. Uno de los botones, ¿sí? Le vamos a cambiar el texto, es inscribir. Imprimir la pantalla acá. Inscribir. El otro, creo que escribí bien. El otro botón es anular inscripción.
Traten de escribir sin errores ortográficos, ¿sí? Porque también eso dice mucho de usted. Cambiar texto, este es salvo, ¿sí? Bien, ya tengo armada la lista, ¿sí? Bueno, ahora tengo que pensar en lo siguiente. ¿A cuál de estos componentes yo voy a necesitar acceder por código? Y bueno, voy a necesitar acceder por código a este combo para llenarlo, por ejemplo, ¿sí? Para ponerle un evento de clic, para saber qué seleccionó el usuario, también. También voy a querer acceder por código a los radio buttons, para saber qué seleccionó el usuario, si materias inscriptas o materias no inscriptas. También voy a necesitar acceder por código a la tabla. ¿Para qué? Para llenarla y para personalizarla. También voy a necesitar acceder por código a los botones, ¿sí? Y a estas etiquetas no las voy a cambiar por código, estas van a quedar fijas, esas de los títulos, ¿sí? Si ustedes se fijan, ¿sí? Y van a modo código, van a poder observar que abajo les agregó un atributo por cada componente que ustedes agregaron, ¿sí? Vieron que generó una relación de asociación entre el JInterналFrame y estos componentes, ¿sí? Por eso decimos que el JInterналFrame tiene un combo, tiene varios JLabel, tiene un combo, 2 radio button, ¿sí? Y como son atributos de la clase, les puse un nombre. Pero los nombres, pues, JRadioButton1, JRadioButton, que después cuando yo tenga que programar, no sé cuál es. Si el 1 es este o el 1 es este otro, no me acuerdo cuál puse primero. Entonces vamos a poner nombres representativos. A estos componentes que tengo intención de accederlos por código, les vamos a cambiar el secundario, es una forma de hacerlo, el nombre de la variable, ¿sí? Una forma de hacerlo es usar los dos primeros caracteres que identifiquen el componente, ¿sí? Los primeros caracteres que identifiquen el componente. Es un J, combo, box, puedo poner, JCS, y el nombre. Esta es alumnos, ¿sí? Este podría ser una política para ponerle el nombre. Importante que todo el grupo acepte la misma norma, ¿sí? El mismo estándar. Este es un J radio button, que vamos a poner no inscritas. Y utilizo la notación camel case, ¿sí? Así mis compañeros no tienen que andar adivinando cómo lo escribí. J radio button inscritas. Esta es una tabla. Perdón, cambiar el nombre de variable. Es un J table, lo vamos a poner, este eran materias, ahí van a aparecer las materias. Bien. Este es el botón inscribir. Le puedo poner J button inscribir. Este vamos a poner anular. J button anular. Y a este le vamos a poner J button salir. Así, muy sencillo. ¿Sí? Entonces, una vez que empezamos con esto, ¿sí? Que le dimos nombres a las variables, estamos ya a mitad de camino. Y ya tenemos una parte hecha. Bueno, pero acá en el combo tengo un problema. Por defecto, miren, el combo este tiene como ítems una lista de string, ¿sí? De cadenas, que dicen ítem 1, ítem 2, ¿sí? Pero yo acá no quiero que aparezcan string, yo quiero que aparezcan alumnos acá, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Seleccionado el combo box, activo propiedades. Yo lo tengo acá a la derecha, tengo el botoncito propiedades, ¿eh? Ahí se activó propiedades. Otra forma, ¿sí? Es la siguiente. Hacer clic secundario en el componente y elegir property, propiedades, ¿sí? Entonces, en las propiedades, fíjense, en la pestaña propiedades, ustedes tienen model, ¿sí? Y dice, bueno, el modelo de datos de este combo es una lista de string. Ítem 1, ítem 2, ítem 3. No, no quiero. Lo borro. Hago un clic ahí, lo borro. En código, puedo personalizar esta variable, combo box. Y dice, bueno, el nombre de la variable es JCBC alumno, lo que acá también lo puedo cambiar, es privado, es un atributo privado, pero no quiero que sea de tipo string, yo quiero que sea de tipo alumno,
¿Qué alumno? Esto que tengo en mis entidades, ¿sí? Este alumno de ese tipo. Bueno, entonces pongo acá, en lugar de tipo string, de tipo alumno, ¿sí? Cierro. Si yo me voy a código, ¿sí? Fíjense que acá me está diciendo que hay un error de compilación. Me está marcando acá en la barra a la derecha. ¿Por qué? Mira, si yo hago un clic, me dice, mira, yo definí que el JCombo, JCBC alumnos, es de tipo alumno. Pero no conozco la clase alumno. Ah, porque está en otro paquete. Entonces, puedo hacer un clic acá en la lamparita y la importo. ¿Sí? Que la importe en la clase alumno. Ahí está. Entonces, esto ya está. Ya le dije a este combo que lo voy a llenar de objetos de tipo alumno. ¿Sí? Eso es muy, pero muy importante. ¿Sí? Profe, una pregunta, en qué parte, perdón? Hice esto. Clic secundario en el componente, ahí en el Sí, combo, propiedades, ¿sí? En la pestaña Properties, acá arriba, ahí lo bajo un sí, poquito más para que no te molesten las barras. Ahí en propiedades, sí. ¿sí? En modelo, que te decía ítem 1, ítem 2, ítem 3, lo borré. ¿Sí? Ah, perfecto. Luego en la pestaña código, en donde dice tipo de parámetros, cambié string por alumno. ¿Sí? La clase alumno. Ah, perfecto. Ahí quedó cambiado. ¿Sí? Perfecto. Bien. Vieron que les comentaba recién que desde esta vista voy a acceder en algún momento a un objeto de tipo alumno data, a inscripción data, ¿sí? Y incluso a materia data, ¿no? No, estoy mintiendo, voy a acceder a alumno data y a inscripción data. Desde esta vista voy a usar estas dos clases data, ¿sí? Por lo que expliqué hace un ratito. Entonces, me puedo adelantar a eso haciendo lo siguiente. Voy a código, ¿sí? Y observen lo siguiente. Vieron que cada componente que ustedes ponen en la vista es un atributo distinto. Y NetBeans se los agrega abajo, ¿sí? A los atributos. Yo por una cuestión de practicidad, a los atributos que voy a necesitar, los voy a agregar arriba, como estoy acostumbrado. Si no, lo puedo seguir poniendo abajo de estos, ¿sí? Acá puedo seguir. Private, ¿sí? No hay problema. Yo los pongo arriba por una cuestión de costumbre. Bien. Entonces, como voy a usar materia data, inscripción data, me puedo crear una variable de tipo privado, inscripción, de tipo inscripción data, ¿sí? Le puedo poner int data a la variable, y puedo inicializarla acá, directamente hacer un new acá de inscripción data. ¿Sí? Ya la puedo inicializar acá. Obviamente que acá me dice que la importo. ¿Sí? Entonces, como voy a usar inscripción data y voy a usar alumno data, puedo acá ponerle en el import un punto asterisco. ¿Sí? Entonces, cualquier data que necesite, ya está. Ya importé todo del paquete acceso a datos o del paquete controladores que ustedes tienen. Lo mismo, voy a crearme uno de tipo alumno data, podemos poner de nombre a data, más corto, igual a new alumno data, ¿sí? Ahí tengo. Perfecto. Bueno, por ahora vamos a trabajar con eso. Ahora bien, yo ya me agregué el import a esas dos tablas, a esas dos clases de acceso a datos, perdón. Ahora, me voy a concentrar en el llenado de este combo. ¿Sí? Yo quiero llenar ese combo. Bien. ¿Y cuándo tendría que llenarlo el combo? ¿En qué momento de la vida de esta vista se tendría que llenar el combo? ¿Qué les parece a ustedes? Cuando se inician Cuando los se inicia. componentes, Claro, ni bien se inicializan los componentes, ¿sí? Se tendría que llenar. O sea, ya cuando aparece la vista al usuario, tendría que tener ya los alumnos cargados, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que se ejecuta? ¿Qué es lo que se ejecuta? Ni bien se instancia
esta vista. ¿Qué de las funciones de esta clase, inscripción data, es la que se ejecuta primero? El constructor que tiene el El público. constructor, exactamente. ¿Sí? Ahora, fíjense en qué línea tengo el constructor. En la 23 empieza. En la 23. 23. Eso. Fíjense que el constructor tiene como primer línea la llamada a este método, inComponent. ¿Sí? Ese método me lo generó automáticamente, está oculto acá, ¿ven? Este método me lo generó automáticamente NetBeans con parámetros para cada uno de esos componentes que yo puse de cómo se tienen que mostrar en la vista, ¿no? Una serie de propiedades, de cómo se tienen que mostrar y qué datos tienen. Entonces, en el constructor siempre dejo esa primera llamada. Digo, seguí llamando inComponent, porque es el que va a dibujar todo. Y una vez que hagas esto, ¿qué quiero hacer? Y lo primero que yo quiero hacer, ¿sí?, es llenar la lista de alumnos, ¿sí? Cargar los alumnos. Entonces podría Ahí tener un trabajaremos con método. el combo box, profe. ¿Cómo? Ahí trabajaremos con el combo box. Exactamente. Como quiero llenar este combo box, voy a trabajar con este combo. Yo puedo poner toda la rutina acá, ¿sí? Yo podría pedirle alumno data, ¿no? La lista de alumnos, ¿sí? Listar alumnos, y esa lista, metérsela al combo, todo acá en el constructor, ¿sí? Pero no no le voy a poner tanta tarea de constructor. Acá voy a separarla. Es decir, voy a crear un método que se llame cargar alumnos, podría llamarse tranquilamente. Cargar alumnos, ¿sí? Y me dice, che, pará que no tenés ese método. Ah, bueno, hago un clic en la lamparita y le digo, créamelo al método. Me lo crea, me lo ha creado por acá abajo, ¿no? ¿Sí? Me lo crea como privado, ¿por qué? Porque lo va a usar acá adentro nada más, ¿sí? Yo como este método no lo voy a usar desde afuera, no es necesario que lo ponga en público. Bueno, y me lo creo con un throw. Si no, ¿ustedes qué hacen? Crean el método primero, ¿sí? Cargar alumnos y lo llaman desde el constructor, es lo mismo, ¿sí? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para armar este método? Y lo primero que necesito es, de alguna manera, tener los alumnos, ¿sí? ¿Y cómo obtengo la lista de alumnos? ¿Cómo hago para obtener la lista de alumnos? A ver, ¿cómo hago para obtener la lista de alumnos? Tenemos que eh, crear un alumno data para llamar a un método de alumno data. Claro, pero ya tenemos alumno data creado, mirá, ¿te acuerdas que lo pusimos como Ah, atributo? bien. ¿Sí? Se Sí, llama sí. ADATA. Eso. O sea que yo necesitaría hacer algo nuestro. A data, AD punto ¿no? buscar listar alumnos. Listar alumnos. Vieron que esto me devuelve una lista de alumnos. Que yo podría hacer esto tranquilamente. En una list de tipo alumno, ¿sí?, llamada alumnos, por ejemplo, podría guardar lo que me devuelve el método listar alumnos, ¿cierto? Acá importo el list. Bien. Ahora, el combo box, fíjense, mi jcombo alumnos, mi jcombo box alumnos, punto. Fíjense que tiene como método set, por ejemplo, no tiene un set data o un set items, ¿sí?, que yo le pueda pasar toda la lista completa. Tiene un método que es add items, ¿sí?, que me permite cargar, ¿ven? Como yo creé como creamos el jcombo de tipo alumno, fíjense que el método add item permite un alumno, ¿eh? Pero puedo ir cargándolo de a un alumno, ¿sí? Puedo ir metiéndole de a un alumno. Quiere decir que lo que podría hacer es recorrer esta lista, ¿no?, esta lista de alumnos, y por cada alumno que voy obteniendo, metiéndolo acá, ¿no? Podría hacer un for, y lo voy a recorrer, una lista de alumnos. Cada vuelta voy a tener un alumno, ¿sí? ¿De dónde? De alumnos, desde el arreglo, desde la colección, perdón. Y en cada vuelta, lo que voy a ir haciendo es esto. Le voy a setear al combo, ¿sí? A ese combo le voy a setear el alumno, ¿sí? A ese combo le voy a setear el alumno, ¿sí?
Entonces, lo que vamos a lograr con esto es que antes de que aparezca a la vista, ¿sí? Este componente, este combo, se va a llenar con alumnos, ¿sí? La forma en la que quiero que aparezcan los alumnos, esa lista, ¿sí? Fíjense que en este caso, acá, fíjense que en la lista nosotros pretendemos que aparezcan los alumnos de esta manera. Tengan paciencia. Fíjense, que aparezca, por ejemplo, el DNI, el apellido y el nombre, ¿sí? Entonces, la forma... ¿Se le cayó el profe? Sí. ¿Qué método? Profe, se Profe, se le cortó. cortó, se cortó. La forma en la que van a aparecer esos alumnos, ¿sí? Fíjense que en el PDF ustedes tienen que los alumnos aparecen así, DNI, apellido y nombre. ¿Tá? La forma en la que quiero que aparezca, el formato con el que quiero que aparezca el alumno, digamos, en cada ítem, va a depender de cómo hayamos sobrescrito qué cosa. El toString. El método toString en alumno, ¿sí? En mi caso, como sobreescribí el toString de esta manera, ¿ven? Para que aparezca DNI, separado con una coma el apellido, separado con una coma el nombre, ¿sí? Hace que en la vista aparezcan de esa manera. Se alcanza a distinguir, ¿sí? El DNI, coma, el apellido, coma, el nombre. Ustedes eligen el formato, ¿sí? Lo más representativo sería ahí el DNI, ¿no? Sería el DNI. Bien. Perfecto. Bueno, ¿qué queremos trabajar ahora? Y, a ver, armemos la tabla, ¿sí? Ya la vamos a hacer funcional. ¿Sí? Si yo ahora lo hago funcional, para hacer funcional la vista hasta donde tengo, ¿sí? Lo que tendría que hacer es, en el menú, ¿sí? En el menú, en el evento de la opción manejo de inscripciones, en mi caso, ¿sí? Del tipo Action, Action Perform, lo que haría es lo siguiente. Sería, remuevo todos los elementos del escritorio, redibujo el escritorio, ¿sí? Yo también voy a comentar estas líneas. ¿Sí? Redibujo el escritorio, me creo una instancia de la vista de inscripciones, que en mi caso se llamaba de tipo inscripción, no me acuerdo, me fijo, inscripción view, clase, ¿sí? Igual a new, inscripción view, ¿sí? La hago visible, y le agrego directamente a la vista. Algo que puedo hacer también es decirle al escritorio punto move, move to front, traer al frente la vista de inscripción, ¿sí? Eso es, como hay una sola vista no hay problema, pero podría tener yo varias vistas si quisiera, ¿sí? Y puedo manejarme con esto. En este caso, como tengo una sola vista, esto no es necesario, porque yo ya borré todas las anteriores. Lo dejo a esa línea para que ustedes... Bien, entonces, si nosotros ejecutamos este menú, Run File, ahí Joaquín, y voy a manejo de inscripciones, ¿sí? Acá se tendrían que llenar el combo con los alumnos. Ahí estamos armando el modelo de base de datos para tener algunos alumnos de tiempo, ¿sí? Bien, lo que queremos lograr ahora es, por código, cambiarle el aspecto a la tabla, ¿sí? A la tabla, armarle una cabecera, de manera tal que acá, por ejemplo, aparezcan los datos de una materia, ¿sí? En el dibujito, ustedes tienen ahí como materia, queremos que aparezca el ID
de la materia, ¿no? El nombre de la materia y el año, por ejemplo. ¿Sí? Se supone que están todas activas, por eso el estado no sería falta, no sería necesario. Pero supongamos que queremos que aparezca la ID de la materia, el nombre y el año. ¿Sí? Joaquín, ¿tenías una pregunta? ¿Levantaste la mano? Sí, profe, perdón que lo interrumpa. ¿Me podría explicar de nuevo ahí la parte donde fue al método de Action Performer? En la vista. Acá, en modo diseño, ¿viste? Me paré acá en la opción del menú, que quiero que abra el formulario, e hice clic secundario, Event, Action Perform. El Action Perform está para capturar el evento de clic sobre un elemento. ¿Sí? Fíjate que automáticamente me creó el método, ustedes lo tienen vacío a esto. Yo ya lo tenía escrito porque lo tenía armado, ¿no? Ustedes este método lo crea así, vacío, sin nada. ¿Para qué? ¿Sí? Sin nada. Entonces acá las líneas que tendría que tener, ¿sí? Tendrían que ser las siguientes. Ahí se ve mejor, ¿ven? Decirle al escritorio, el escritorio mío, ¿saben cuál es? El escritorio es el J de Stock Panel, este componente que tengo acá, que puse como fondo. ¿Sí? Este es escritorio para mí. Entonces le dije al escritorio, al Desktop Panel, remove todo. Al Desktop Panel, repintate. ¿Sí? Cree la instancia del JInternalFrame que quiero ver, en este caso desde la descripción, lo hice visible porque por defecto las ventanas están invisibles, la agrego al Desktop Panel para que quede dentro de ese contenedor, con el botón, con el método A, ¿sí? Y acá un adicional que puedo usar, que es traer al frente. ¿Sí? Le digo al escritorio que voy a traer al frente esa ventana. ¿Sí? Esta línea no es necesaria. No sé si ahí se aclaró, Joaquín. Sí, sí, profe, gracias. De nada. Bien, bueno, entonces, ahora nos tendríamos que concentrar en el método que nos permita, ¿sí? Armar la cabecera, cambiar el aspecto de la tabla, en definitiva. ¿Sí? Ahora, para cambiar el aspecto de la tabla, tenemos que usar un componente que se llama Default Table Model, un modelo para la tabla. ¿Sí? Ese objeto modelo va a tener información acerca de cuántas columnas va a tener, ¿sí? Qué títulos tiene cada columna, qué tipo de datos va a guardar en cada columna. ¿Sí? Yo puedo crear el modelo por separado y seteárselo a la tabla, y la tabla cambia el aspecto en base al modelo que yo propongo. ¿Sí? Cuando yo cambio algo en el modelo, no sé, agrego una fila, borro una fila, oculto una columna, oculto una fila, automáticamente se va a ver reflejado en la vista. ¿Sí? Ya que los cambios que yo haga en el modelo es como si los hiciera sobre la misma tabla, sobre el mismo componente, este componente que se acuerdan que le habíamos puesto de nombre, perdón, acá, nombre de variable, le habíamos puesto de nombre JT Material, ¿no? Entonces, para poder cambiarle el aspecto a la tabla, lo primero que vamos a hacer es agregarnos como atributo, y para arriba acá, chicos, component para que no me moleste. Así como tenemos como atributo una inscripción data, un alumno data, ¿sí? Nos vamos a crear como atributo una variable de tipo default table model, ¿sí? Le podemos llamar modelo. Y lo puedo instanciar acá, ya. New default table model, ¿sí? Y la importo. Esta clase está dentro del paquete table dentro de Swing. ¿Sí? Ahí lo tengo, modelo. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que podemos hacer también acá es lo siguiente. Así como en el constructor llamamos al método cargar alumno, podemos llamar al método armar cabecera. El método armar cabecera es el que va a armar la tabla. ¿Sí? Puntualmente, lo más importante de la tabla, que son las cuántas columnas va a tener y qué títulos van a tener cada columna, ¿no? Lo voy a decir que me cree el método,
seguramente lo creo acá abajo. Venga, claro. ¿Qué tengo que entender de esto? Bien. A las columnas, a los títulos, a los títulos que va a tener cada columna, ¿sí? Supongamos que yo digo, bueno, mira, quiero que esa tabla tenga como título, como tenemos en el PDF, ID, nombre de la materia y año, ¿sí? Supongamos que quiero que la tabla tenga 3 columnas, ID, nombre de materia y año en el que se dicta. ¿Está? Bueno, a esto lo puedo manejar como un arreglo, ¿sí? Esto lo maneja el modelo como un arreglo. Es decir, que yo tengo que armar un arreglo de objetos, ¿sí? Tengo que armar un arreglo con estos 3 objetos, ¿sí? Ajá. ¿Y cómo sería la línea para crear un arreglo de objetos? Y bueno, yo si quiero crear un arreglo de objetos, ¿se acuerdan que podían tener así? Tipo object. Profe, pero eso ya lo sabemos. Bueno, estamos recordando. Supongamos column, que puedo poner, o títulos, y título igual a new, y esto es un arreglo. Este es corchete. Alguien que me pase, bueno, cierro corchete, ¿no? Después me pasan el corchete que cierro, tengo mal configurado el teclado. New, object, corchetes, ¿sí? Gracias. Gracias a Dios, no me pasaron nada. Qué malo que son. Ahí está. Gracias, Matías. Ahí está. Ahí. Bien. Bueno, y continuamos. Y después lo que haría sería títulos, por ejemplo, en la posición 0, guardo un string, que en este caso es ID. ¿Sí? En la posición 1, guardo un string, ¿no? Que sería nombre. Ajá, sí, profe, ya entiendo. Pero esto es un string. ¿Por qué lo puedo guardar en object? Y bueno, porque object es el padre de todas las clases. Entonces yo en un arreglo de tipo object puedo guardar cualquier tipo de objeto. ¿Sí? Puedo guardar autos, puedo guardar motos, puedo guardar string, puedo guardar integer, puedo guardar, ¿sí? Cualquier tipo de objeto. Bien. ¿Y si quisiera hacerlo en una sola línea? Supongamos que quiero pasarle por parámetro a un método un arreglo de objetos. ¿Cómo hago? Bueno, supongamos que tengo un método que espera un arreglo de objetos. ¿Sí? Si tengo un método que espera un arreglo de objetos, ¿sí? Yo se lo tengo que pasar de esta manera. New, el tipo de dato, object, corchetes, sí o sí tengo que decirle que es un arreglo de objetos, y luego entre llaves, los elementos. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, ID, por ejemplo, nombre, ¿sí? Por ejemplo, año. ¿Estamos? Entonces, esto es un arreglo de objetos que estoy pasando por parámetro a un método. Estoy parado en un método en una clase, estoy llamando a otro método que necesita que le pase un arreglo. Bueno, y lo quiero crear el arreglo en el momento. Esto se llaman arreglos anónimos, ¿no? Se hacen de esa manera. ¿Y por qué me explicas esto? Ya vas a ver. Ahora nos vamos al código, ¿sí? A nuestro método armar, armar cabecera, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Una forma de también pasarle los elementos a la cabecera es, o para decir las columnas que tengo, con el caso de las cabeceras, yo ahí cometí un error, con el caso de la cabecera basta con que se arme una array, ¿sí? Y le setee las columnas y es suficiente. Donde me voy a ver obligado a pasar los datos como un arreglo de objetos es en la pila, cuando me toque llenarlo, ¿sí? Esa es la corrección que quiero hacer. Entonces, para armar la cabecera, ¿sí? Puedo tranquilamente armarme una lista, por ejemplo, un array list, ¿sí? En este caso de
tiene que ser sí o sí de objetos, porque es genérico. Se puedo llamar título, para no, array list, genérico, importo, array list, y acá, bueno, queremos agregarle a esos títulos, punto, el primero que es ID, ese título, quiero agregarle nombre, y a ese título quiero agregarle año. ¿Sí? Perfecto. ¿Y cómo le pongo esos títulos ahora? Acuérdense que todos los cambios los vamos a hacer al modelo. ¿Sí? El modelo tiene este método. Tiene el método addColumn. ¿Sí? AddColumn. Pero recibe ya un elemento. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer esto, recorrer el arreglo, correr en este caso la lista de títulos. En cada vuelta tengo un título que es de tipo object for. En cada vuelta voy a tener un título. La lista se llama títulos. Y lo que quiero hacer es, en cada vuelta, decirle a mi modelo que voy a agregar como columna un título. ¿Sí? Esa podría ser la lógica del armar modelo. Bueno, pero, che, pará, que armaste el modelo, pero en ningún momento la tabla se enteró que ese es el modelo con el que tiene que trabajar. Ah, tenés razón. Después del for, voy a decir a mi tabla, table, materias, punto, set model, perdón, set model, te digo, el modelo con el que quiero que trabaje es modelo. ¿Sí? Entonces, cambié el estado del modelo, la tabla ahora sabe que el modelo es este, de acá en más, ¿sí? Como este método es uno de los primeros que se va a ejecutar, porque lo estoy invocando desde el constructor, de acá en más, cualquier cambio que hagan en el modelo o en la tabla, se va a ver reflejado en la vista. ¿Sí? Este podría ser así completo el código del método armar cabecera. ¿Sí? Y ahí les paso el que llena el combo, para que lo tengan. ¿Sí? Entonces, si nosotros ejecutamos esto hasta acá, ¿sí? Si ejecutamos el menú, porque para acceder a esta lista tenemos que entrar al menú, y vamos a inscripción, fíjense que ahí logramos cambiarle el aspecto a la tabla, ¿no? Le cambiamos dinámicamente, desde código, ¿sí? La cantidad de columnas que va a tener esta tabla y qué títulos tienen esas columnas, qué nombre tienen esas columnas. ¿Sí? Bien. Bueno, Profe, una pregunta. ¿cómo? Una pregunta. Sí, JT materias sería la tabla. la tabla. JT materia es la tabla. ¿Sí? Acá yo le había cambiado el nombre, ¿eh? Le había puesto JT materias a la tabla. Así como le puse a este J combo box alumnos, a este le puse JT materias. ¿Sí? Ahora, la pregunta. Yo necesito tener también un método, ¿sí? Que llene la tabla con las materias, ¿no? Pero bueno, a ver, necesitaría un método que llene la tabla con las materias en las que el alumno está inscrito y otro con las que el alumno no está inscrito, ¿no? ¿Sí? Podría, ¿sí? Armar un método, genérico, ¿no? En donde diga, bueno, si está seleccionado el combo, el radio button, materias no inscritas, llenarlo con las materias no inscritas. Y si está seleccionado el materias inscritas, lo llene con las materias en las que está inscrito. Podría usar un solo método, ¿no? La pregunta, después vamos a ver en qué momento se va a ejecutar ese método. ¿Sí? Vamos a ver este método.
Pero yo sé que necesito un método para llenar esta tabla con datos, ¿sí? Con materia, o en las que está inscrito el alumno o en las que no. El momento en el que se va a llamar, después lo vamos a charlar. ¿Sí? En el momento en el que se tiene que llenar la tabla, ya lo vamos a charlar. Pero, ¿entienden cuál es la idea, lo que quiero hacer? Sí, Sí, profe. ¿Se va entendiendo? Bueno, entonces, podríamos crearnos un método llenar tabla, ¿sí? Así como creamos el método. Así como creamos el método que arme la cabecera, podríamos crearnos un método que llene la tabla. Pero, vamos despacio. Ese método no se tendría que ejecutar ni bien aparezca a la vista, ¿sí? Va a depender de varias cosas. Va a depender de qué quiere ver el usuario. Si quiere ver las materias inscritas, las materias inscritas, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, según este PDF, ¿sí? Esta tabla, para llenarse, va a necesitar usar de inscripción data al método obtener materias no cursadas o el método obtener materias cursadas. Que para funcionar ese método necesita ¿qué cosa? Que le pase por parámetros. ¿Mm? Una idea. Una ID. ¿De quién debería ser el ID que lo voy a pasar? ¿Mm? Del alumno. El De un alumno. alumno, exactamente. Sí. ¿Mm? Debería ser el ID de un alumno. Exactamente. ¿Mm? ¿Y de qué alumno le voy a pasar? ¿El ID de qué alumno le voy a pasar ese método? El que selecciona en el combo box. Exactamente, de que esté seleccionado en el combo box. Bien, perfecto. Entonces, ya tenemos todo. Pues. Nos vamos a código. Quedamos con que necesito un método que llene la tabla, pero que no lo voy a llamar desde el constructor, ¿sí? Porque no quiero que se llene porque todavía no va a haber nada. Entonces, vamos a hacernos por acá el método. Puedo seguir la misma política, hacerlo privado. Private, no reponga nada, llenar tabla, podría llamarse. ¿Sí? O el nombre que ustedes quieran. Bien. Entonces, ¿qué necesitaría primero? ¿Qué necesitaría primero para... Yo sé que para llenar la tabla esta, voy a necesitar llamar alguno de estos dos métodos. Entonces, ¿qué necesitaría saber primero para saber qué método tengo que llamar? ¿Mm? ¿Qué necesitaría saber? A ver. ¿Puede repetir, profe? No, no estaba mirando. A ver, yo sé que para llenar esta tabla lo voy a hacer usando descripción data al método obtener materias no cursadas o al obtener materias cursadas, ¿no? Entonces, yo ahora tengo que escribir el método, tengo que escribir las líneas de código. Ahora, ¿qué necesito saber de antemano para poder llamar a estos métodos? ¿O a cuál método tengo que llamar? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué tengo que tener preparado para saber qué método llamar? Y Si está seleccionado el encripto o el no encripto. eso por un lado. Y además, ¿qué tengo que saber? Que tengo que seleccionar un alumno. Tengo que saber qué alumno está seleccionado, ¿no? Son tres cosas que tengo, ¿no? Dos cosas, básicamente. ¿Cuál de los radiobutos está seleccionado para saber qué método llamar? Y además, qué alumno está seleccionado, ¿no? Entonces vamos por partes. Vamos a obtener el alumno seleccionado. Quiero obtener, guardar una variable de tipo alumno, mi alumno seleccionado. Le vamos a llamar así, alumno seleccionado. Bien, acá seguramente me va a pedir no, porque todavía no. Está importada ya la clase. ¿Cómo obtengo el alumno? ¿Cómo obtengo el alumno seleccionado? ¿Recuerdan? Con un get select item o algo así. Exactamente, de mi J, combo, box, alumnos, ¿sí? Tengo el método get selected item. Fíjense, el get selected item, ¿qué me devuelve? Un objeto. Un Un objeto, objeto. no. ¿Sí? Entonces yo le digo, no, está bien. Él me trae en una variable de tipo object, en un objeto envuelto en un object, el alumno. Entonces yo lo quiero guardar en una variable de tipo alumno. Entonces me dice, che, acá esto te devuelve un object.
No lo podés guardar en una variable tipo alumno. ¿Qué tendría que hacer para poder Debería rescatar, castearlo como alumno. Castearlo, profe, poner object ahí, castearlo a qué? Alumno. a object, Alumno. ¿Sí? a Le digo, el alumno. objeto que traes ahí adentro, castealo alumno, porque es un alumno. Estoy seguro que es un alumno lo que viene ahí. ¿Por qué estoy seguro? Y porque cuando creé el combo, yo le dije en propiedades, en código, que solamente guarde alumno. No van a venir string, no van a venir integer, no van a venir autos, van a venir alumnos. Ah, por eso está seguro. Sí, por eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, puedo preguntar, che, si el radio button no inscritas, punto, ¿se llamaba así? A ver, este radio button se llamaba, ¿está bien? Ah, JRB, me olvidé. A J radio button, inscritas. Y ese está seleccionado, y selected, si ese está seleccionado, bueno, ¿qué me va a tener que traer? ¿Qué voy a tener que invocar de materia data? ¿Qué método si está seleccionado el radio button de no inscrita, ¿qué método voy a tener que usar de inscripción data? Obtener materia no cursada. Obtener materias no cursadas, ¿sí? O el nombre que ustedes le hayan puesto, ¿no? Ajá. Bueno, entonces, y acá ya le puedo poner, si no está seleccionado es porque el otro está seleccionado, entonces ahí voy a traer en materias cursadas, ¿no? En materias vamos a trabajar con esto, en materias no cursadas. Entonces, lo que yo voy a hacer es algo como esto. In data, punto, voy a obtener materias no cursadas, ¿sí? ¿Y cómo hago ahí para pasarle el ID del alumno? Alumno seleccionado, punto, ID alumno. Get Get ID alumno. ID del alumno. Bien. Este método me devuelve una lista, ¿sí? Este método me devuelve una lista. ¿Se acuerdan? Entonces yo puedo guardar en una lista me devuelve una lista de materia. Tipo materia, y acá le puedo poner lista, o lista de materias, o algo por el estilo. Acá voy a tener que importar materia. Bien, entonces, si el radio button no inscrito es el que está seleccionado, le voy a pedir a inscripción data que me diga, dado el alumno, cuáles son las materias en las que no está inscrito. Ajá. ¿Y ahora qué tenés que hacer? Y ahora lo que tengo que hacer, lo que les dije hace un ratito, es armar un arreglo de objetos con el ID de la materia, el nombre de la materia y el año, e ir poniéndolo en cada fila en esta tabla. ¿Sí? ¿Estamos? Es lo que yo quiero hacer. ¿Y cómo hago eso? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ir recorriendo cada elemento, vamos a ir recorriendo nuestra lista de tipo materia. Acá le puedo poner mat, o m para no ser tan largo. M va a ser materia, y el alumno. Entonces, en cada vuelta del for, m apunta a una materia en la que el alumno está inscrito, ¿no? ¿Qué quiero hacer con esto? Bueno, así como el modelo tenía el método addColumn, para que se agregue columnas, tengo el método addRow. Recuerden que ahora todo lo que hagan con el modelo se va a ver reflejado en la tabla, en la vista de la tabla. Entonces, le digo al modelo, addRow. Y fíjense que lo que espera el método row es un arreglo de objetos. ¿Sí? Espera esto. Es decir, espera que arme un arreglo con la materia que estoy recorriendo, separe el ID, el nombre y el año. Y se lo pase como un arreglo. Entonces, en este caso, le voy a decir, bueno, te paso un arreglo. New, ¿de qué tipo? De objetos. De objetos. Recuerden que tengo que poner corchetes. ¿Sí? Y entre llaves, la lista de elementos. ¿Sí?
Bien, en este caso, yo quiero que, como dije que la primera columna es el ID, yo necesito que el primer valor es el ID, ¿no? Entonces, de la materia que estoy recorriendo, le voy a decir get ID materia. ¿Sí? M es la variable del for. ¿Sí? Del for. Ahora, el segundo elemento de este arreglo va a ser de la materia el nombre. Get nombre. Y el tercer parámetro, el tercer elemento de este arreglo es de la materia get el año. ¿Sí? El año. Perfecto. Y ya eso, lo que haría sería, digamos, llenarme la tabla con los datos de las materias en las que el alumno no está inscrito. Ahora, si el radio button inscrito no está seleccionado, va a entrar este else, ¿sí? Que básicamente haría lo mismo, ¿sí? Solamente que en lugar de llamar de inscripción data al método obtener materias no cursadas, va a llamar al materia cursada, ¿sí? Lo mismo hace, nada más que vuelve a obtener una lista de materias y se les agrega al modelo. ¿Sí? Fíjense, el método, ahí creo que está, a ver si se lo puedo pasar por el chat. También, sí, ahí. Ahí está. Profe, una pregunta. Sí, Teníamos que la tabla tenía por defecto 4 ítems. Le estamos pasando 3. ¿Crearía 3 o hay que eliminar el cuarto espacio ese que tiene la tabla? la tabla tiene 3 columnas, ID, nombre y año. Fíjate, Ah, o sea que... No, yo decía el que modo por de defecto trae diseño, 4. mira, cuando pones el componente tiene 4, ¿eh? Claro. Pero por código, nosotros le cambiamos, cuando hicimos el armar cabecera, le cambiamos el modelo a esa tabla. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros ejecutemos, espera que parece que la barra, cuando ejecutemos, ah, cuando ejecute, ahí sí. Cuando No quiere ejecutemos, ejecutar. ¿sí? Se cambia el modelo. Mira, ¿ves? Tiene 3 columnas. Tiene 3 columnas. Ah, ¿Ok? perfecto. Ahí está. Ahora, ¿en qué momento les parece a ustedes debería llenarse la tabla? Cuando selecciona un alumno. Podría ser cuando seleccione un alumno, ¿sí? O podría desencadenarlo cuando haga clic en alguno de estos radio buttons, ¿sí? Ah, sí. Podría desencadenarse ahí, ¿no? Podría desencadenarse ahí. Vamos a hacerlo cuando, porque por defecto va a haber un alumno seleccionado, ¿sí? Pero podemos hacerlo cuando seleccionemos alguno de estos radio buttons. Miren, ¿qué queremos programar ahora? Vamos a programar lo siguiente. Que cuando hagamos clic en el botón, en el radio button, materias no inscritas, ¿sí? Llame al método llenar tabla, ¿ok? Llame al método llenar tabla y desactive materias no inscritas, ¿sí? ¿Y qué tendría que desactivar también? El anular inscripción. El anular inscripción. Debería anular, claro, anular inscripción, deshabilitar el anular inscripción, ¿sí? Y cuando hacemos un clic en materias inscritas, debería desactivar ¿sí? Y desactivar el inscribir y activar el anular inscripción, ¿no? Vamos a probar. Sí, profe. Un ejemplo vale más que mil palabras. Ahora vamos a probar. Entonces, me paro en este radio button. A este le quiero poner el evento, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero hacer acá?
Dijimos, cuando hacemos clic acá, que llene la tabla, ¿sí? Que desactive el anular inscripción, a este lo saque y active este, ¿sí? Y si hacemos un clic en este otro radio botón, después vamos a programar este otro radio botón para que haga el trabajo del radio. Llene la tabla, pero desactiva el radio. Bien, veamos. ¿Cómo le pongo el evento? Y bueno, el evento que espero es de clic. Entonces, clic secundario, event, action, action perform, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que haga? Bueno, vamos a decir, llamar al método, llenar tabla. Perfecto. Segundo, al J, radio, button, inscriptas, set selected, ¿sí? Le digo No es en que nada. falso, que no esté Ah, seleccionado, ¿sí? A este radio button, al de inscripta, le digo que no esté, que no tenga el puntito, que no esté seleccionado, ¿sí? Al de inscripta. Al J button, anular inscripción, creo que lo puse así, anular, al J button, anular, punto, set enable true. Lo quiero, perdón, enable false. ¿Sí? Lo quiero desactivar. ¿Ok? Lo quiero desactivar. Y me aseguro de que al J button inscribir set enable true, que esté activo. ¿Sí? A ver, voy al menú, ejecuto, va a dar error el llenar tabla porque en inscripciones no tengo todavía la base de datos. Entonces, si hago clic en materias inscriptas, ¿sí? Acá, fíjense que no responde, pero es porque saltó una excepción. No tengo la base de datos, entonces da error. Ahí ya lo vamos a probar en un ratito. Cierro la clase. Eso es lo que tendría que hacer el radio button diseño, materias no inscritas. Vamos ahora por el materias no inscritas. El secundario, ¿qué debería ser? Event, action, action perform, y acá tendría que hacer el trabajo al revés. Lo mismo, llenar la tabla, bien, después decirle J, radio button, no inscriptas, set selected, falso, de seleccionar aquel. Al J button, anular, a este lo activo. La posible set enable true. A este lo activo. Y desactivo el inscribir. Porque estoy en la lista de las materias en las que están inscritas. J button inscribir punto set enable falso. ¿Sí? Podría haber copiado y pegado esto y cambiarle, pero a veces con el copiado y pegado también uno se confunde. Entonces, ahí lo escribo. Guardo los cambios, ¿sí? Y hasta ahí tenemos programado todo. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a pausar. Bueno, hice un pequeño cambio en la lógica en las acciones de materias de los radio button. Lo único que hice fue desactivar y activar los botones que corresponden y después llamar al llenar tabla. ¿Sí? ¿Estamos? El llenar tabla lo hice al final porque si no, como que siempre entraba por el if verdadero. Entonces, lo primero que hice fue desactivar los botones y activar los botones necesarios y al finalizar del método, al finalizar, ejecuté el llenar tabla. Bueno, quiero mostrar hasta acá, porque ya el profe Pedro me pasó ahí la base de datos.
de alumnos, ¿sí? Pongamos que elijo, no sé, Miranda Lucía. Si hago clic en el radio button, ¿sí? Ahí elegí a Miranda Lucía. Si hago clic en materias no inscritas, observen que me aparece la lista de materias que tengo activas en la institución, en las que no está inscrito. Fíjense que se desactivó el botón anular inscripción y se activó el inscribir. ¿Sí? Todavía no funciona. Si cambio de alumno, por ejemplo, y elijo de nuevo materias no inscritas, fíjense que no se limpia la tabla, ¿no? Me la sigue cargando encima. Entonces estaría bueno que cuando hago clic en el botón materias no inscritas, limpie también primero y después muestre, ¿no? Eso sería lo adecuado. ¿Lo Entonces, podés vamos a ejecutar de crear, nuevo, profe, para ver cómo está cuando entra a los botones que están habilitados? ahí, vuelvo a ejecutar, ahí, administración, inscripciones, lo traigo más acá, elijo un alumno cualquiera, ahí si tildo, materias no Y inscritas, bien entradas están habilitados los botones de anular esa es otra, e inscribir. Eso no debería pasar, ¿verdad? Salí de nuevo, salir. ahí está. Ahí está, ¿no? Esto Eso. deberían arrancar deshabilitados. Esperen que no encuentro el lápiz. Acá. Estos dos botones deberían arrancar deshabilitados, ¿sí? Y después, bueno, empieza el juego. Selecciono, materias no inscritas, fíjense, el inscribir está habilitado, el anular está bien. El materias inscritas me muestra. Me sigue mostrando lo mismo porque está llena la tabla, tendría que borrar pila. Fíjense en los botones. Deshabilita el inscribir y habilita el anular inscripción, ¿sí? Pero de entrada esos dos botones deberían estar deshabilitados. Entonces, una forma de hacerlo, ¿sí? Para no ir a código, podrían ser la siguiente. Selecciono el botón inscribir, en propiedades, ¿sí? Tengo la propiedad, properties, propiedades, tengo la propiedad de enable, acá, si la ven, la desactivo. Entonces ahí se deshabilitó el botón inscribir. Acá, enable, a la derecha. Selecciono el botón anular inscripción, hago lo mismo, propiedades, y deshabilito el enable. ¿Sí? Ahí está deshabilitado. Entonces, de esa forma, cuando bien ejecutemos esta vista, fíjense, los botones ya arrancan deshabilitados. Después empieza el juego. Hago clic, habilito uno, deshabilito el otro, hago clic, al revés. ¿Sí? Profe, perdón, ¿cómo lo deshabilitó? En Fue a propiedades, propiedades y... en el botón, puedo hacer clic derecho, properties, propiedades abajo, y en la pestaña propiedades, en la propiedad enable, ¿sí? Le sacás la tilde. ¿Sí? En la propiedad enable, le sacás la tilde. Y ahí lo arranca deshabilitado. ¿Sí? Bien, vamos a hacer el borrar filas. ¿Sí? Entonces, nos vamos a ir a código y vamos a agregar allá abajo un método más, el void. Vieron que de la tabla tenemos ya, vamos a tener ya tres botones, tres métodos. Uno que arma la cabecera de la tabla, otro que llena la tabla con datos y otro que se encarga de borrar filas. Borrar filas. Bien. Una forma de borrar las filas sería la siguiente. Primero voy a pedir la cantidad de filas que tengo. ¿Sí? Puedo tener una variable entera, fila, ¿sí? Y le pido al modelo.getRowCount. ¿Sí? Este me devuelve la cantidad de filas que tengo. ¿Sí? Es decir, que si en mi tabla, sin contar la cabecera, ¿no? Sin contar la cabecera, tengo tres filas de datos, ¿sí? Tengo tres filas de datos, me va a decir el row count que tengo tres, ¿sí? Ahí, fila 1, 2, 3. Ahora, yo para acceder a esa fila uso un índice, ¿sí? La primera fila sería la 0, la segunda fila la 1, y la tercera fila tiene el índice 2, ¿sí? Entonces, como voy a usar esta variable como índice,
Cuando me devuelva la cantidad, igual que con un arreglo, le voy a decir, bueno, como le voy a usar de índice, le resto 1. ¿Sí? Ahora voy a crear un for para ir índice por índice, posición por posición, para borrar las filas del modelo. Las voy a borrar de abajo para arriba. Entonces voy a hacer un for, voy a inicializar una variable contadora, ¿sí? Y la voy a inicializar con filas. ¿Vamos? O sea que si mi tabla tiene 3 filas, filas va a valer 2. ¿Ok? Voy a hacer que itere mientras ese valor de i sea mayor a 0 y voy a decrementar el valor de i. Le voy a arrancar de 2 a 0. ¿Qué voy haciendo en cada posición? Le voy a pedir a mi Profe, modelo, ¿no ¿cómo? es mayor o igual a 0? Mientras sea mayor a 0, mayor o igual a 0, perdón. Sí, porque en 0 no va a entrar. Mientras la pila sea mayor o igual a 0, sí señor, al modelo le voy a, así como tengo el método add column, por ejemplo, o add row, tengo los métodos remove, ¿sí? Le voy a poner remove row y paso el índice de la fila que quiero eliminar. ¿Está? Se hago una limpieza, un barrido de arriba para abajo de la fila. ¿Cuándo voy a llamar este método? Y me convendría llamarlo cuando el usuario haga clic en el botón materias inscriptas o en el radio botón materias inscriptas o materias no inscriptas, ¿no? Entonces, puedo volver a donde tenía ese evento, o lo busco por código. Entonces, lo primero que voy a hacer es borrar fila. ¿Sí? Tanto en el botón, en el radio botón de no inscriptas, como en el radio botón de inscriptas. Borrar fila. Y el comportamiento que debería tener, debería ser este. Vuelvo al menú, ejecuto. Cuando cambie el alumno, ¿también borrás, profe? No, solamente cuando, a ver, manejo inscripta. Acá en este caso, solamente cuando elijo el alumno, cuando hago clic en los radio botones. ¿Sí? Cambio de un radio botón al otro, borro. Estaría bueno, ¿sí?, que cuando cambie de alumno, ¿sí? Cuando cambie de alumno, ¿qué estaría bueno que hiciera? Que borrara la lista y se desactivaran los botones, los radio button. Exactamente, Que ¿sí? vuelva al estado inicial. Claro, que vuelva al estado inicial. Borre la lista y desactive los botones. Bueno, hagámoslo. Vamos a la lista de inscripciones, modo diseño. Me paro en el combo. Y acá la acción es de clic. Entonces, clic secundario, event, action, action perform. Entonces dijimos, lo que quisiera hacer es borrar la tabla, borrar filas, ¿sí? Y al radio button, al J radio button inscriptas, set selected, false. Y al J radio button no inscriptas, set selected, false. Desactivo las dos. Entonces, debemos ejecutar. Y los botones, profe. Pero los botones ya de entrada están deshabilitados. Miren. Ah, está bien, tenés razón. Ahí elijo, inscriptas, inscriptas. Bueno, este está inscrito en una materia. Listas inscriptas. Elijo otro alumno, se deshabilitan y vamos a deshabilitar los botones. Sí, señor. Acá estoy en el evento. Profe, disculpe, ¿le hago una pregunta? J button, ¿sí? Eh, Usted cuando selecciona un nuevo alumno del Combo Box, ¿cómo hace para hacer que se deshabiliten los dos radios? Lo que hice fue, al J radio button inscriptas, le llamé el método setSelected false. ¿Sí? Entonces, por código, obligo a que salga la selección de ese botón. ¿Sí? Ah, es un Action Perform en el Combo Box, nada más. Creí que había que agregar un Action Listener o algo así.
El action, Genial. el action perform del combo box, que es un listener, ¿sí? Yo puse un listener en el combo para que cuando seleccione un ítem, para cuando se haga clic en el combo, deshabilite todo directamente. Deshabilité el botón inscribir. Ahí me faltó deshabilitar el J button. Perdón, anular. Punto. Enable. Esto lo desactivo en este caso. False. Me aseguro de que quede desactivado. Bien. Bueno, ¿qué me falta programar? Me falta programar. A ver, volvamos acá. Shift F6. Me falta programar cuando inscribo y cuando anulo una inscripción. Es decir, me falta programar que una vez que elegí el alumno, elegí las materias no inscritas y selecciono una materia, ¿sí? Y tengo el alumno seleccionado, seleccioné una materia, pueda inscribir el alumno en esa materia. ¿Sí? Y que si tengo el alumno seleccionado y materias inscritas, si me aparece alguna materia en la que está inscrita, lo mismo. Creo que de carreras, pero tenía materias inscritas, ¿sí? Si selecciono el alumno y de las materias en las que está inscrito, selecciono una de las materias, pueda anularme. ¿Sí? Bueno, vamos por el inscribir. Entonces, parados en el botón inscribir, clic secundario, event, action perform. ¿Qué tiene que suceder acá? ¿Qué tiene que suceder para cuando yo quiera inscribir el alumno? ¿Sí? ¿Qué es lo que tendría que suceder cuando yo quiera inscribir el alumno? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Mm? ¿Qué les parece a ustedes que debería tener en cuenta? Tendríamos que tomar el ID del alumno del combo box y el ID de la materia de la tabla. Tendría que, cuando hacen clic en el botón inscribir, tendría que, del alumno seleccionado, tomar el ID, ¿sí? De la materia que tengo acá, tomar el ID, ¿sí? Y llamar a inscribir. Es decir, según el PDF que habían recibido, veamos cómo tengo yo mi inscribir. En inscripción data, el inscribir recibe una inscripción, ¿sí? Entonces, para armar una inscripción, ¿sí? Yo tengo que enviarle a la inscripción data una inscripción. O sea que sí, tengo que tomar el ID del alumno, tomar el ID de la materia y armar una inscripción. Pero, fíjense, en la inscripción de ustedes, perdón, en el modelo de la inscripción, no tiene el ID del alumno, tiene el alumno completo, no tiene el ID de la materia, tiene la materia completa. ¿Sí? Entonces lo que voy a tener que hacer es, el alumno, tomo el alumno que está seleccionado, porque lo tengo completo. Pero en la materia voy a tener que tomar el ID que está en esa columna, de la fila seleccionada, ¿no? El nombre de la materia, de la fila seleccionada, el año de la materia, de la fila seleccionada, y armar una materia con eso. ¿Sí? Armar una materia y ya teniendo el alumno y la materia, crear una inscripción y después enviársela a la inscripción data. ¿Sí? Pero me tengo que asegurar primero de que el usuario haya elegido una fila, que haya una fila de la tabla seleccionada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Una forma de hacerlo es la siguiente. Yo quiero saber qué fila está seleccionada. Bueno, entonces puedo declarar una variable entera, podría llamarse fila seleccionada. Ahora vamos a ser claro con el nombre de esta fila. Entonces le voy a pedir, ¿sí?, a mi tabla, otra tabla, materia, punto, a través del método get. Fíjense que acá ahora se lo pido a la tabla y me va a devolver cuál es la fila que está seleccionada. Me va a devolver cuál es la fila que está seleccionada. Si es la 0, si es la 1, si es la 2. Si no hay ninguna fila seleccionada, ¿qué les parece a ustedes va a devolver este método? ¿Qué sería lo lógico que devuelve? Va a Nulo. devolver un 0. Nulo no podría. ¿Por qué? Y porque no es un objeto, es un primitivo.
¿Sí? 0 me estaría diciendo que está la primera fila seleccionada. Y es mentira, no hay nada. ¿Cuál sería el valor lógico? -1. -1, exactamente. Menos El uno. número negativo, ¿no? En este caso, exactamente, devuelve -1. Entonces yo puedo valerme de eso para decir que sí, fila seleccionada es distinto de -1, si no es igual a -1, seleccionada, es distinto de -1, bien, bueno, entonces ya tengo el alumno, tengo la fila, ya puedo inscribir, ¿sí? Ahora, si no hay fila seleccionada, ¿Le hago una pregunta? Sería -1 porque la 0 es la cabecera que se modificó, no, entonces porque la primera... la 0 es la primera fila, la cabecera no cuenta, los Ah, títulos no cuentan, ok. ¿sí? Los títulos no cuentan. Por ejemplo, a ver, para que quede claro, lo vuelvo a ejecutar acá, pero que funcione un poquito con errores, acá. ¿Ven? Si yo elijo el alumno, materias inscritas, en la 0 está la materia con ID 1, lengua, de primer año. En la fila 1 está la materia con ID 2, matemáticas, ¿se entiende? Esta es la fila 0, la fila 1, fila 2, y así sucesivamente. Sí, bro. Para que quede claro. Este control no acepta multiselección, profe, ¿no? Controla multiselección, sí, sí. Pero en este caso no lo complejizamos. Tengo en la tabla, sí, tengo en otra tabla, tiene la posibilidad de devolverme get selected el row, ¿ven? Y me devuelve un arreglo con las filas seleccionadas. ¿Sí? Puedo selección múltiple. ¿Tá? Pero bueno, vamos a tomar como que seleccionamos uno. ¿Sí? Si selecciono varias, va a tomar la primera. ¿Sí? Lo vamos a hacer de esa manera. El get selected row, si seleccioné varias, me va a tomar la primera. Bueno, ahora, bueno, si no hay fila seleccionada, podría poner un J option, ¿sí? Que muestre en una leyenda que diga, usted debe seleccionar una materia. ¿Sí? Usted debe seleccionar una materia. ¿Está? Importa. ¿Sí? Usted debe seleccionar una materia. Bueno, entonces, si no es -1, quiere decir que tengo la materia. ¿Ok? Tengo el alumno, tengo la materia. El alumno yo ya sé cómo recuperar. El alumno seleccionado, alumno seleccionado, va a ser del J combo box alumnos punto get selected item y a esto lo casteo alumnos. Esto es lo mismo, ¿sí? ¿Cómo recupero un objeto del combo? Ahí recuperé del combo box el alumno que está seleccionado. Y acá, el alumno que está seleccionado. Siempre por defecto hay un alumno. ¿Sí? Está el primero. Lo puedo cambiar a eso por código. ¿Sí? Ahora, la materia. ¿Sí? ¿Cómo recupero la materia? Ah, bueno, ahora para recuperar la materia, ¿qué pasa? Yo no tengo en una fila, yo no tengo una materia, porque yo fui poniendo los elementos como componentes de un arreglo. ¿Sí? Acá pasé un arreglo que tenía un ID, un nombre de materia y un año. ¿Sí? Los dos string y el primero entero. Entonces lo que tengo que hacer es recuperar de la fila seleccionada este elemento, ¿sí? Ese entero. De la fila seleccionada este string. ¿Sí? Y de la fila seleccionada este otro string que es el año. ¿Sí? Que en mi caso los tengo como este. Bueno, entonces voy a decir, vamos a recuperar el ID. Vamos a guardar una variable ID materia. ¿Cómo lo recupero? ¿Qué le voy a decir? Che, modelo, punto, get value at, ¿sí? Y el método get value at recibe dos valores, dos coordenadas, fila y la columna, ¿sí? La fila y la columna. Entonces, el fila seleccionada me va a decir en qué fila estoy.
Entonces yo quiero, de la fila seleccionada, traer, la primera columna es la 0, la segunda columna es la 1, ¿sí? También las columnas tienen índice que van de 0 en adelante, ¿no? Entonces le voy a decir, el ID está en la fila seleccionada, columna 0. Ajá. Bien, perfecto. Pero el getValueAdd me trae un object, ¿sí? Me trae un object. Y yo lo quiero guardar como entero, ¿sí? Entonces, como yo sé que el ID es entero, ¿ah? Lo puedo castear a esto a un integer. Al castearlo a integer, yo lo puedo guardar porque hace automáticamente el unboxing en un entero primitivo, ¿sí? No va a haber problema. Lo segundo que quiero es el nombre de la materia, ¿sí? El nombre de la materia es un string, ¿sí? Nombre, que lo voy a recuperar del modelo, punto, get, valueAdd, que está en la fila seleccionada, columna 1. En columna 1 está el nombre. ¿Sí? Bueno, pero me lo trae como object. Bueno, yo lo puedo castear a string. Y el otro dato es el año. ¿Sí? Que en una materia, a ver, mi modelo, mi entidad, año, pero estoy en materia. Año, lo tengo como entero. Lo tengo como entero. Entonces, acá, entero, año, ¿sí? Y hago lo mismo, el modelo, punto. A ver si alguien se da. Hay cosas que estoy haciendo que por ahí no serían necesarias. Ya se van a dar cuenta. Sí, profe, con el ID de alumno y ID de materia ya creo que se podría hacer, porque bueno, Sí. en la base de datos ya cuando ponemos un ID de materia ya tenemos el nombre y el año, porque no tenemos repetidos. Bien, se entiende que yo ahora con esto, ¿sí? Armo una materia, miren. Yo ya tengo el ID, tengo el nombre. Fíjense que el estado se supone que está en true, ¿no? Pero yo acá podría armar una materia. Voy a decir, creo la materia, igual a new materia, y le puedo pasar el ID de la materia, el nombre. Vieron que ustedes decían, ¿en qué momento voy a usar el new de materia con un ID? Bueno, cuando quiero representar una materia que ya traje de la base de datos. ¿Sí? El nombre, el año y el estado de vamos a decir. ¿Sí? Ahí está. Tengo el alumno, tengo la materia. Entonces yo ahora podría llamar del data, de la inscripción data, al método guardar inscripción. Para que necesito crear una inscripción. Bueno, para crear la inscripción, me creo una inscripción y vamos a poner new inscripción. Voy a usar el constructor sin ID. ¿Qué necesito? El alumno, que va a ser alumno seleccionado, la materia y la nota. ¿Qué nota le pongo? No tengo nota, entonces lo hago Yo la inicialicé en 0 en los Cero. constructores para 0. después modificarlo. En 0. Importa inscripción. Ahí está. Entonces ahí creé la inscripción, ¿sí? Y llamo al guardar inscripción. Fíjense, este objeto de inscripción lleva un alumno completo y lleva una materia completa. ¿Sí? Miren, yo hago control clic en el guardar inscripción. Miren, de esa inscripción, solamente que usa el ID del alumno y el ID de la materia. ¿Sí? No usa los demás datos de la materia. Para guardar en la base de datos, toma el ID del alumno y el ID de la materia seleccionada. ¿Sí? Entonces acá está lo que me decían los chicos. Dice, bueno, mirá, acá no hace falta que recuperes todo de la materia. Créate una materia, ¿sí? Créate una materia así, con el ID solamente, no sé, créate una materia vacía, ¿sí? Y a esa materia seteale el ID, ¿sí? Y listo, mandar una materia con el ID nada más, ¿sí? Y el alumno mandalo, el alumno seleccionado, tenés completo. ¿Ah? No hace falta que recuperes todos los datos de la tabla. Lo único que necesitas es el ID.
¿sí? Para guardar la inscripción. Perfecto. Entonces, ahí nos quedaría la lógica del botón guardar inscripción. ¿Sí? Ahí tenés que pasar comentario, y ahí va el código. Ahora, algo parecido tendríamos que hacer con el anular inscripción. ¿Sí? Entonces, con el anular inscripción, vamos a programar el evento. ¿Qué necesitaría acá? Y para anular inscripción, fíjense en inscripción data, si hicieron inscripción data con este UML, con este diagrama, el anular inscripción, fíjense que solamente necesita el borrar inscripción de alumno, necesita el ID del alumno y el ID de la materia nada más. Esos dos datos. Y lo armaron de esta manera, ¿no? Entonces, el código. Entonces acá básicamente es lo mismo. ¿Sí? Me aseguro de que haya fila seleccionada, más puedo copiarme y pegarme el código. Acá. ¿Sí? Creo que se ve, vamos a ver más. Ahí tengo el mensaje. Acá. Bueno, entonces me puedo copiar y pegar el código, y en el anular inscripción, ¿qué necesito? Bueno, saber cuál es la fila seleccionada. Hacerse. Sí, eso. Quiero saber qué materia voy a anular. ¿Cuál es la fila seleccionada en acá? Me aseguro de que haya fila seleccionada, rescato al alumno, rescato la materia, el ID, ¿sí? Acá no me hace falta crear una materia, ¿sí? Ni tampoco me hace falta crear una inscripción. Directamente, acá voy a llamar de inscripción data, directamente voy a llamar, como lo armé en este caso, con este ejemplo, ¿no? El borrar inscripción, ¿qué le tengo que pasar? Primero, del alumno, el ID del alumno. Espera, del alumno, de alumno seleccionado, el ID. El ID de la materia, y listo. ¿Sí? Y eso sería todo el anular inscripción. El trabajo fuerte lo hace inscripción data. ¿Sí? Fíjate que acá no manejo ninguna excepción, ¿sí? Lo único que me encargo es de validar, ¿sí?, los datos, y si surge alguna excepción o algún error cuando accede a la base de datos o con el dato que le estoy enviando, es la clase data la que se encarga. Este tiene sus propios try catch con sus manejos de error. ¿Sí? ¿Estamos? Esa es una forma de trabajar. Bien, entonces, si ahora ejecutamos, podemos probar. Vamos a administración, manejo de inscripciones. Si me fijo en Miranda Lucía, materias no inscritas, estas. Materias inscritas, no está inscrita ninguna. Materias no inscritas, vamos a inscribir en carpintería. Inscribir, inscripción agregada con éxito, punga. Podríamos hacer que se limpie la tabla, después de inscribir, también eso. Si me voy a materias inscritas, fíjense que me figura Miranda Lucía en carpintería. Materias no inscritas, desapareció carpintería. Materias inscritas, carpintería. Materias no inscritas, todas menos carpintería. ¿Sí? Quiero anularlo. Uy, no, me equivoqué. Entonces, materias inscritas, selecciono carpintería, anulo la inscripción. ¿Sí? Si me voy a materias no inscritas, figura carpintería, inscritas en ninguna. ¿Sí? Entonces podría agregar la funcionalidad que después de inscribir, ¿sí?, borre la fila. ¿Sí? Podría hacerlo. O borre las filas y llame de nuevo al método llenar, ¿sí?, para que se vea que desapareció. Materias inscritas, ahí. Fíjense que si yo le digo, por ejemplo, inscribir, y no seleccioné ninguna materia, ¿sí?, usted debe seleccionar una materia. Usted debe seleccionar una materia. Tiene que haber una seleccionada, una fila seleccionada. ¿Sí? Bueno, ahí me falta programar el salir. Es más fácil, ¿no? En el salir,
directamente action perform, y acá hago un post. ¿Qué sería? Esa. Apague el monitor. Bueno. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. En donde quería que Sí, profe. hicieran más foco, es, porque esto después es lógica, es cuestión de lógica y saber qué usar. En donde quería que hicieran más foco, hiciéramos mucho foco es en la tabla, cómo la personalizamos en la tabla, cómo le pusimos títulos a las columnas, cómo le agregamos filas, cómo accedíamos a cada fila de la tabla. ¿Sí? ¿Ah? Es eso, ahí dice Pedro, mira, algo que podrías hacer después del mensaje de éxito, tanto en inscribir y en inscribir, vuelva a los valores iniciales. Fíjense que los valores iniciales, ¿sí? Es las filas borradas y los botones desactivados, que es lo que hicimos en el combo. ¿Sí? Acá en el combo es más o menos eso. En el combo borramos y deshabilitamos todo. ¿Sí? Esto lo podría tener, para no copiar y pegar, lo podría tener en un método. ¿Sí? Entonces, en el evento de inscribir, después del éxito, ahí lo que dice eso, borrar la fila y deshabilitar los botones. Después del éxito de anular, que lo puse en cualquier lado, después de guardar la inscripción acá, después que se guardó, ahí podría deshabilitar. Después de que anulé la inscripción, dentro de borro la fila. Esto, como es tarea que se repite, lo podría poner en un método y llamar a valores habilitados, sería lo correcto, ¿no? Para no repetir varias veces el mismo código. Entonces, mis inscripciones, si me voy a Lucía, materias no inscritas, se inscrita en matemáticas. ¿Sí? La voy a inscribir en física. Inscribir, inscripción agregada con éxito, aceptar, se limpia. ¿Sí? Esa podría ser una. Ahora sí voy inscrita en matemáticas. Salgo.